Bueno, Jesús Fernández Villaverde, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Jesús cursó E3, o sea, Derecho y Empresariales en ICADE, se doctoró en Economía por la Universidad de Minnesota y en la actualidad es catedrático en la de Pensilvania. Ha dado clases en Oxford, Princeton, Harvard, Yale, pero todo esto, con ser bastante impresionante, apenas da una idea de su erudición casi ecuménica. A Jesús la economía se le queda pequeña y tiene la curiosidad de un hombre del Renacimiento y en cuanto puede, pues incursiona en campos limítrofes y no tan limítrofes. Les voy a contar un caso verídico, como diría Paco Gandía, que vivía en primera persona. Hace unos años, Jesús, te acordarás, en marzo de 2020, en pleno confinamiento por el COVID, decidí escribir un reportaje sobre cuánto podía durar aquello. Tiré de agenda y empecé a llamar a distintos expertos, pero la verdad es que no sabían muy bien qué decirme. Me decían, la duración es muy incierta, o nos falta información, o también esto pasará. Me intentó consolar un tercero. Ya en mi desesperación por dar con algo de sustancia que contar a los lectores, pues decidí consultar a Jesús. Y le escribí un email en el que ponía, ya sé que no eres epidemiólogo, pero estás todo el día leyendo y seguro que algo tienes que opinar. Y a las pocas horas me llegaba su respuesta. Decía, aunque no soy epidemiólogo, me gano la vida resolviendo ecuaciones diferenciales y la evolución de una enfermedad es un sistema de ecuaciones diferenciales muy sencillito. Lo de un sistema de ecuaciones diferenciales muy sencillito me llegó al alma, pero en cualquier caso, ahí mismo y sobre la marcha me hizo una simulación bastante precisa que luego aprovechó para escribir a medias con Charles Jones, que es otro cerebrín de Stanford, pues un paper que Tyler Cowen difundió rápidamente en su influyente blog porque decía, al fin, alguien ha elaborado un modelo decente de la pandemia. Así es Jesús. No hay manera, no hay materia que se le resista y si una duda le hace señas a 10.000 kilómetros, pues lo deja todo, se arroja sobre ella y la despedaza hasta que ya no es duda. Da igual de qué se trate. O sea, en la relación en su currículum, entre los artículos, pues los hay sobre el cambio climático, sobre el sistema electoral, sobre la economía italiana, o como es el caso del libro que ha escrito a medias con Francisco de la Torre, La factura del cupo catalán, en cuyo primer capítulo afirman que el pacto que permitió a Illa ser investido presidente de la Generalitat entre el PSC y RC y que dota de soberanía fiscal a Cataluña, es la mutación más importante de nuestro sistema constitucional desde 1978. Y por ahí quería yo que empezara esta charla. Jesús, ¿por qué la financiación singular de Cataluña supondría de materializarse una transformación radical del Estado equiparable en importancia a la transición? Decís que existe una íntima conexión entre la forma política de un Estado y su sistema fiscal. Mira, uno de los grandes economistas de todos los tiempos, con el cual yo además tengo una relación relativamente directa, que es Joseph Schumpeter, sí, que explico en el libro, es el director de tesis del director de tesis del director de tesis de mi director de tesis. Lo mismo me estoy dejando un paso, pero bueno. Joseph Schumpeter en 1919 dio una conferencia magistral que se ha convertido en un clásico de la historia del pensamiento económico. Y allí Schumpeter dice, el Estado moderno es el Estado fiscal. La estructura fiscal de un Estado lo determina todo. ¿Por qué era la economía política de la época de Franco muy distinta de la economía política del régimen actual en España? Porque teníamos un sistema fiscal distinto. Luego, si tú cambias el sistema fiscal, cambias el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ahora en España tenemos un sistema muy peculiar. Es un sistema muy peculiar porque van 15 comunidades autónomas por un lado y 2 comunidades por el otro. Olvidémonos por un momento de esas 2 comunidades que han por el otro lado. Son Navarra y el País Vasco. Efectivamente, las dos comunidades forales que son el País Vasco y Navarra. Pero centrémonos en las 15 comunidades que se llaman de régimen común. Tenemos un sistema en el que hay una división de competencias entre el Estado central y las autonomías y hay una división de la recaudación de los impuestos. No es una división perfecta, ni de competencias ni de impuestos, pero dentro de lo que cabe es relativamente sensata. Es, por ejemplo, muy similar al sistema alemán. Sí. Y muchas veces esto se llama, en ciencia política, un federalismo cooperativo, que tú permites dar autonomía
a las regiones o a los estados o a las comunidades autónomas, pero intentas que a la vez se mantengan unos niveles de igualdad entre las distintas comunidades. Lo que lo que Esquerra Republicana y otros nacionalistas quieren es básicamente cambiarse del sistema común al sistema foral. Claro, pedir tener su propio cupo suena muy mal, queda fatal en las portadas de los periódicos, y entonces han inventado una palabra que se llama financiación singular. Pero esto lo que hace, y termino un segundo, es completamente volatizar el régimen común e impedir que España pueda funcionar como un país coherente y normal. Claro, por ahí quería empezar también yo. Dices, las autoridades se cuidan mucho de llamarlo así, pero estamos ante un concierto económico igual que el vasco y el navarro. ¿Por qué es eso malo? Vamos a ver. Es malo... es que necesitaría 5 horas, entonces voy a intentar... No, el libro tiene 400 páginas, sí, ¿no? Sí, Por algún motivo será. Vamos a ver, vamos a intentar ir pasito a pasito. En primer lugar, hay aspectos técnicos y aspectos de justicia o de equidad. Aspectos técnicos. Tú no puedes fragmentar una agencia tributaria, ¿vale? Una agencia tributaria tiene que estar centralizada. Yo, de hecho, decimos en el libro que la recaudación del IVA tendría que estar centralizada en una agencia europea del IVA. Entonces, si tú fragmentas una hacienda, como ya ocurre en España con las 4 haciendas forales, acordémonos que en España hay 5 haciendas. Está la Hacienda Central, está la Hacienda de Vizcaya, la de Guipúzcoa, la de Álava y la de Navarra. Lo que tienes es unos problemas de costes de gestión, de fraude y de desigualdades brutales. El principal coladero de fraude que hay en España en estos momentos son las haciendas forales. ¿Qué es lo que tú haces? Tú montas una empresa en Pamplona de una manera totalmente aleatoria y sin ninguna relación con la realidad. Vamos a llamarla Volkswagen. ¿Y qué haces? Te dedicas a facturar en Navarra y decir que tú el IVA yo lo has pagado en Barcelona, y entonces a los de Barcelona, que es la agencia tributaria del Estado, les dices que tú el IVA yo lo has pagado a la Diputación Foral de Navarra, y a la Diputación Foral de Navarra le dices que tú ya lo has pagado en la delegación especial de la agencia tributaria en Barcelona. Esto ha pasado, lo documentamos en el libro. Y por cierto, para que nadie nos acuse, la documentación la hizo un periódico Abertzale de izquierdas, que odia más a la Volkswagen por ser una multinacional que por dejar el dinero en Navarra. Entonces tú haces un coladero de fraude tan grandísimo que te llevas por delante la recaudación del IVA, te llevas por delante la recaudación del IRPF. Bueno, sí, esto es como cuando mamá no te deja y entonces vas a papá efectivamente, y dices... No, es peor todavía, porque vas a mamá y le dices, mamá, que papá me ha dicho que sí que puedo ir a jugar al fútbol. Y te dice mamá, ah, bueno, vale. Y entonces vuelves a papá y le dices, papá, que es que mamá me ha dicho que puedo ir a jugar al fútbol. Entonces te vas a jugar al fútbol. Bueno. Esto ya está mal con las 4 diputaciones forales, pero imaginémonos que esto pasase con Cataluña, que es el 17% de la economía española. Claro, es que te llevas por delante la recaudación, ¿vale? Y luego hay un problema fundamental de justicia y de equidad. Mira, nosotros vivimos en un estado del bienestar. A alguna gente le gustará más y a alguna gente le gustará menos. Pero ¿en qué se basa un estado del bienestar? Un estado del bienestar se basa en que los ciudadanos, no los territorios, los ciudadanos de mayor renta pagan más y los ciudadanos de menor renta reciben más. Esto genera transferencias. En una economía como la española, pero como cualquier otra economía, tú lo que tienes es que hay más ciudadanos de renta alta en Barcelona y en Madrid que en Mérida o en Talavera de la Reina. Con lo cual hay distribuciones territoriales entre Barcelona y Talavera de la Reina y entre Madrid y Mérida. Si tú lo que dices es no, el dinero de Barcelona se tiene que quedar en Barcelona, pues tú te llevas por delante el estado del bienestar. Ya está, no tiene ningún otro secreto. Okay. Entonces, claro, perdona, sí. No. Lo que pasa es que esto me recuerda, yo tengo colegas vascos y colegas navarros y ellos se quejan de que en Madrid insistimos en que ellos tienen un trato fiscal privilegiado y dicen que pagan muchísimos impuestos. Vamos a ver. Aquí hay 2 cosas diferentes. La primera. El País Vasco y Navarra en estos momentos, y esto hay que decirlo, y hay que decirlo de una manera clara y meridiana, están recibiendo transferencias fiscales del resto de España. El País Vasco, la segunda comunidad autónoma con Producto Interior Bruto per cápita más alto de España, y Navarra, la tercera,
reciben dinero del resto de España. Es decir, no solo el País Vasco y Navarra no contribuyen ni un solo euro a la caja común, pero están recibiendo de los demás. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Esto cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Bueno, pues por dos motivos. En primer lugar, ellos, por ejemplo, el País Vasco, voy a centrar solo en el País Vasco, el caso de Navarra de hecho es peor, ¿eh? Es una cosa curiosa porque los navarros son peores. Por cierto, un sistema montado por el Partido Popular cuando estaba en coalición con la UPN, ¿eh? Pero bueno, dejemos eso para otro rato. Centremos en el País Vasco, que es lo que es más fácil de explicar. Ellos pagan aproximadamente 1.500 millones de cupo al año, que se supone que es la parte alícuota que les corresponde de los servicios centrales del Estado. Defensa, embajadas... Justicia, lo justicia. Que sea. 1.500 millones no llega ni de broma. Pero bueno, olvidémonos de eso por un momento. Aquí hay dos problemas. Problema número uno. Hay una cosa que se llama el ajuste del IVA. ¿Qué hacemos con el IVA de una empresa de Bilbao que factura en Salamanca? Bueno, como no se puede seguir empresa a empresa, lo que tenemos es una fórmula que de todo el IVA recaudado en el territorio común, que son las 15 comunidades autónomas menos el País Vasco y Navarra, un poquito se lo damos al País Vasco. Entonces resulte, vamos a ver, aquí en el The Objective no tenéis suscripción, ¿no? ¿O hay que pagar? No, si quieres pagar, eres bienvenido, pero en principio todos los... Vale, pues muy bien. Pero si pagas, me imagino que habrá que pagar IVA, si pagas. Me imagino. Bueno, pues imaginémonos que usted tiene un lector en Zamora, que ha nacido en Zamora, ha vivido en Zamora toda su vida y le gusta tantísimo The Objective que os paga 50 euros al año, sobre lo cual tiene que pagar IVA. ¿Vale? Él es de Zamora, nacido en Zamora, ha vivido toda su vida en Zamora, jamás ha salido de Zamora. Y el The Objective está aquí, en Madrid, en pleno barrio Salamanca. Bueno, pues de ese IVA que os ha pagado, un poquito se va a la Diputación de Vizcaya. Qué bien. ¿A qué es precioso? Es fenomenal. Y además los vascos dicen, no, si nosotros solo tenemos nuestros recursos. Hay que tener una cara de hormigón armado. ¿Vale? De hormigón armado. Oye, bueno, no, espérate, que no ha acabado. Sigue. Esto no es lo malo. Ah, ¿no? No. Esto es el pecado venial. Esto es como una confesión. Te acabo de contar el pecado venial, ahora te voy a contar el pecado mortal. A ver. El pecado mortal, el País Vasco tiene unos 4.800 millones de déficit de pensiones contributivas. ¿Quién paga ese déficit? El resto de los españoles. Claro. ¿El resto de los españoles? Les estamos pagando las pensiones. 4.800, teniendo una de las pensiones más generosas de toda España. ¿Cuya cuantía fijan ellos? O... No, bueno, claro. No, esto está fijado por el régimen común de seguridad social. Pero fíjate, yo soy un diputado del PNV. Entonces estoy ahí, sentado en el Congreso de los Diputados. Y me llega Pedro Sánchez y dice, vamos a subir las pensiones un 4%. Yo encantado de la vida. ¿Por qué? Eso es déficit adicional. Va todo a déficit porque el sistema ya no llega. Con lo cual, el 4% de subida de pensiones del pensionista de Bilbao lo paga todo el déficit. Resulta que el diputado del PNV o de Bildu está subiéndole las pensiones al pensionista de Baracaldo a cero coste, porque lo pagamos nosotros. Bien. Y encima tienen la caradura de decir, no, es que nosotros pagamos muchos impuestos. Es que, no, perdona, no. Estáis viviendo, el País Vasco y Navarra en estos momentos están viviendo del resto de España. Y por eso en el libro hablamos de los privilegios territoriales. Oye, Pedro Sánchez defiende, y aquí estuvo Ángel de la Fuente y le hice esta misma pregunta, que es un paso a la federalización de España. Pero en tu libro explicáis que ya somos el segundo país más descentralizado de Europa. Ir más allá supondría ir hacia la confederación, ¿no? Efectivamente. Y la confederación, ¿por qué es mala? Explica... Bueno, vamos a ver. Primero vamos a poner los datos encima de la mesa. Eso es. Y luego pensamos en si nos gustan o no las confederaciones. En primer lugar, yo me acuerdo cuando estaba en ICADE. Y siempre había alguien que levantaba la mano cuando hablamos. Yo ya que en entonces participaba mucho en la discusión, como te podrás imaginar. Ya. Y siempre había uno que decía, la solución a los problemas territoriales de España es federalizar España. Bueno, resulta que los alemanes, en ciencia jurídica alemana, hay un concepto muy bonito que se llama concepto jurídico o término jurídico indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cosa que suena muy bien, pero que cada persona lo entiende como buenamente quiere. Sí, esos son los significantes vacíos de la clave. Efectivamente. Entonces, federalizar suena tan fenomenal que ¿quién puede estar en contra de federalizar? Es como estar en contra de la bondad.
¿no? O de la paz. O de la paz, o estar en contra de, no sé, de la tortilla de patatas, ¿no? Entonces, ¿qué significa federalizar? Bueno, pues lo que hacen muchos investigadores objetivos, que además no son españoles, es ir al mundo e intentar encontrar medidas objetivas de descentralización regional. Un grupo de investigadores de la Comisión Europea, es un informe oficial de la Comisión Europea, dice que efectivamente España es el segundo país de la Unión Europea más descentralizado regionalmente, más, por ejemplo, que Bélgica o que Austria, ambos de los cuales son países explícitamente federales. O sea, que llamarse o no federal en la Constitución, en la práctica no importa. Lo que importa es lo que tú haces. Vale. Vámonos ahora y pensemos. Si España ya es el segundo país más descentralizado de la Unión Europea, si España, de hecho, a nivel internacional hay otro estudio que es el cuarto país más descentralizado del mundo, ¿se tiene que descentralizar más? Hombre, pues aquí hay un aspecto meramente objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo es el que dice, mira, es que a mí no me gusta tener que ver nada contigo. Yo contra eso no puedo decir nada, ¿no? A uno le gusta el verde y a otro le gusta el amarillo. Bueno, pues muy bien. Desde mi posición, lo que yo veo es que España en estos momentos ya sufre de un exceso de descentralización que tiene unas consecuencias negativas sobre el bienestar de los españoles. Lo vimos, por ejemplo, con la crisis financiera. ¿Cuál fue el gran problema de la crisis financiera? Que el tumor central que teníamos en el sistema financiero español, que eran las cajas de ahorros, no se les podía meter mano porque las llevaban las comunidades autónomas. Lo hemos visto con el lío de la DANA. Al final lo que hemos visto ahí es que hay un problema de descoordinación entre autoridades territoriales que llevan a 1000 problemas. Hemos fracturado el mercado interior español en 17 mercados diferentes. Mis amigos que trabajan en el sector de los negocios me dicen, es más fácil para mí, si tengo una empresa en Madrid, abrir una sucursal en París que abrirla en Burgos. Qué horror. Eso me lo dicen mis compañeros. Tengo un amigo que se dedica a la energía renovable. Me dice, es que tú no te puedes imaginar lo que es tener que tratar como la comunidad autónoma de Valencia. Dices que prefiero que me saquen 2 muelas sin anestesia antes que tratar con la comunidad autónoma de Valencia. Entonces, creo yo que descentralizar España va a ayudar al bienestar de los españoles, a que tengamos mejor educación, a que tengamos mejor sanidad, a que tengamos mejores salarios. No. Si tú dices, es que yo quiero vivir yo solo en el campanario de mi pueblo, bueno, pues contra esto yo no te puedo decir nada. Si a ti lo que te gusta es tu campanario y comer berzas, pues sale. El campanario para ti, las berzas para ti. Claro, y los dos grandes modelos de federalización son Alemania y Estados Unidos. Antes, al principio, has comentado que nosotros seguimos el modelo alemán. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque Estados Unidos da la impresión de que está mucho más cerca de la confederación que Alemania. Y tienes que contestarme vale. por qué es mala la confederación. Vale, vamos a ver. En primer lugar, eso era verdad en Estados Unidos antes del New Deal, antes de 1932. Desde el 1932 y el New Deal, Estados Unidos se ha centralizado muchísimo y, de hecho, yo te diría que hay cosas en las cuales ahora Estados Unidos está más descentralizado que España. Bueno, ¿cuál es el sistema americano? El sistema americano, a grandes rasgos, es tienes al gobierno federal que se dedica a hacer lo que hace el gobierno federal. Y hay un impuesto de la renta federal. Yo lo tengo que hacer todos los años. Tienes un impuesto, hay un formulario que se llama 1040 que tienes que rellenar y lo envías al gobierno federal. Y tú tienes tu impuesto de la renta federal. Y luego tienes la Hacienda, en mi caso del estado de Pensilvania, y tú tienes que hacer otro impuesto de la renta totalmente diferente, que no tiene nada que ver, con un formulario distinto, con una regulación distinta del estado de Pensilvania. Y tú se lo envías al estado de Pensilvania. Entonces tú todos los años tienes que hacer como mínimo 2 declaraciones de Hacienda. En mi caso es mucho peor, porque como yo voy por varias universidades y recibo ingresos, a mí me suelen tocar 5 o 6 declaraciones de Hacienda al año. O sea, abril es divertidísimo, tengo que escribir 6 declaraciones de Hacienda distintas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que, no sé, Mississippi es pobre y además no les gusta imponer, y entonces la educación pública en Mississippi es una mierda. Así de claro. Y sin embargo, en Massachusetts, que tienen impuestos más altos y lo gestionan mejor y son más ricos, la educación pública es muy buena. Entonces, ¿tú quieres vivir en un país en el que tienes unas divergencias de servicios sociales, de educación brutales como las hay en Estados Unidos? Sí, bueno, pues si quieres vivir en ese tipo de modelo, vive en el modelo americano. Y el segundo tipo de federalismo que hay es el federalismo cooperativo, que es el federalismo alemán, que básicamente lo que utilizamos es la redistribución territorial para que al final del día el niño en Hesse
no tenga una educación muy diferente que el niño en Brandenburg. Entonces, en España decidimos, porque además lo establece así la Constitución del 78, que lo que íbamos a copiar era el sistema de federalismo cooperativo alemán. Y es precisamente lo que ahora los catalanes dicen, no, esto nosotros no lo queremos. Claro, ¿y la confederación por qué es mala? Bueno, de nuevo, hay un aspecto que es normativo, como decía antes, y hay un aspecto positivo. Positivo en economía quiere decir meramente de descripción, ¿vale? El aspecto normativo es porque lleva desigualdades muy grandes. Entonces, lo que uno tiene que pensar es, ¿yo quiero vivir en un país con muchas desigualdades o en un país con pocas desigualdades? Y mira, si a ti te parece que las desigualdades están fenomenal, o que si yo lo hago, lo que yo me lo como, yo me lo guiso, fenomenal, pero el que se lo guisa mal, se lo come mal él, pues mira, yo contra eso no puedo decir nada. Pero lo único que le digo es, si usted está a favor de ese tipo de confederación, lo que tiene que también es asumir que los resultados van a ser muy diferentes. Claro, y es insolidario. Y es insolidario. Nah, tú me puedes decir, es que a mí la solidaridad no me gusta. Bueno, fenomenal, pero dímelo. Y por cierto, entonces explícame cómo te llamas un partido de izquierdas. Pero bueno, eso es otro tema diferente. Claro. Desde el punto de vista, desde el punto de vista positivo, es decir, meramente de descripción, yo creo que las confederaciones funcionan mal. Funcionan mal y por eso Estados Unidos, la historia de Estados Unidos en los últimos 250 años ha sido una historia de práctica constante proceso de centralización, porque se han dado cuenta que hay muchísimas cosas que no se pueden llevar de la manera tan descentralizada como el proyecto inicial que fue Estados Unidos en 1776. Y Suiza es un ejemplo de confederación y les va bastante bien. Claro, pero es que aquí, esto es el nombre, Confederación Helvétique, la Confederación Suiza. Acuérdate, según los índices de autoridad regional que citamos, Suiza está menos descentralizada que España. Esto no es el nombre, ¿vale? Sí, yo me puedo llamar sumar, pero claramente lo único que estoy haciendo es restar. Sí, la justificación que PSC y IRC dan al pacto es la infrafinanciación sostenida en el tiempo que ha sufrido Cataluña. Eso es textual del pacto. ¿No recibe Cataluña el dinero que le correspondería? Efectivamente, recibe lo que le corresponde. Mira, Cataluña recibe unos 3.800 y pico euros. Estos son los datos del 2022, que son los últimos datos conciliados. Por cierto, un pequeño inciso. En el libro, en un par de situaciones, tenemos datos del 2022 y alguien me preguntará, ¿y por qué no del 2023? Del 2024 no os habría dado tiempo porque el libro lo tuvimos que escribir en diciembre y en enero, ¿vale? Hay una cosa que llamamos el agujero negro contable en España, que es que las diputaciones forales reportan mal, tarde y nunca. Entonces, los datos del 22, Cataluña recibe 3.800 y pico euros por persona para la Comunidad de Cataluña, para llevar las competencias autonómicas, y la comunidad media, o la media de las comunidades de régimen común es 3.300. Es decir, Cataluña recibe 500 euros más. Vamos a ver, de esos 500 euros, aproximadamente 200, 220 están plenamente justificados por que ellos tienen la seguridad ciudadana y las prisiones, que por ejemplo Madrid no tiene transferida. De los otros 200 y pico euros están relativamente justificados porque tiene una población más dispersa y relativamente joven. Pero si tú miras la comparación con los otros 14 comunidades del régimen común, ellos no están infrafinanciados. Lo que tiene Cataluña es un problema de gasto. En 1981, los catalanes decidieron montar una estructura de protoestado y lo hicieron desde el primer día. ¿Vale? Desde el primer día han intentado montar un Estado por la puerta de atrás, esperando que tarde o temprano pudiesen independizarse. Y yo creo que lo que quedó claro del procés es que los de Convergencia sabían que tarde o temprano querían meter la puñalada por la espalda. El problema de esta estructura de protoestado es que es muy cara de mantener. Y entonces no les da el dinero. Pero esto no es un problema de ingresos, es un problema de gasto. Un ejemplo, y no es mucho dinero, pero es un ejemplo que las anécdotas yo creo que algunas veces clarifican estas cosas muy bien. ¿Cuánto se gasta la Comunidad de Madrid en acción exterior? Nada, ¿no? 4 millones de euros. 4. Me imagino que esto será, pues que hay la exposición del libro en Frankfurt y hay una caseta de la Comunidad de Madrid
y hay un señor. Hombre, pues lo mismo estos 4 millones no nos los teníamos que gastar. Pero bueno, vale, 4 millones no van a ningún sitio. ¿Cuánto se gasta Cataluña? Ni idea. ¿Cuánto? 76 millones. No. ¿Por qué? Porque han montado protoembajadas. ¿Cuál es la pensión más alta del sector público en España? Ni idea. El antiguo presidente de la Generalidad de Cataluña. Ah, mira. 100 y pico mil euros. Más que la del presidente del gobierno. Bien. Y así... ¿Y eso por qué lo tenemos que pagar los demás? No, si a mí me parece fenomenal, mira, yo creo en esas autonomías. Si tú crees que el honorable antiguo presidente de la Generalidad merece una pensión de 100 y pico mil euros mucho más alta que la pensión que merece el presidente de la Comunidad de Madrid, oye, fenomenal. Ahí estás tú. Pero no me digas que si no la puedes pagar es porque no te estoy dando suficiente financiación. Ya. Oye, a los nacionalistas llevamos prácticamente todo lo que llevamos hablado dando la impresión de que se desentienden de la suerte de las regiones más pobres. Pero el pacto que han suscrito contempla una cuota de solidaridad. Hombre, claro. Hombre, esto es que hay que venderlo. O sea, te tienes que Pedro Sánchez, esto tiene que ir y se lo tiene que vender al resto del partido. Vamos a ver. Nosotros en el libro hacemos números. Imaginémonos que Cataluña tuviese un cupo como el vasco, y lo calculamos bien. Antes he explicado que el cupo vasco está mal calculado adrede, y además está mal calculado adrede. ¿Sabes por qué? No. Por los guardias civiles muertos en Inchaurrondo. Porque cada vez que había que negociar, unos sacudían el árbol y otros recogían las nueces. Pero bueno, luego volvemos a eso. Imaginémonos que calculamos el cupo catalán correctamente. Saldrían unos 7.700 millones extra. Uno puede pensar estos 7.700 millones como, en paréntesis, la contribución de Cataluña al resto de España. Vale. Esto lo tenemos que dividir entre lo que se quedaría extra la Comunidad de Cataluña y lo que tendrían que pagar de cuota de solidaridad. ¿Cuánto puedes pagar de esos 7.700 millones de cuota de solidaridad? Pues pongamos en el libro, decimos, yo creo que Pedro Sánchez va a tener que vender algo como cerca de 4.000 millones. Es decir, menos de 4.000 millones va a ser muy difícil si no quiere que se lo eliminara al PSOE electoralmente en Andalucía, eliminara al PSOE electoralmente en Extremadura. Entonces yo me imagino que al final les van a quedar como 4.000 millones de cuota de solidaridad y 3.400 millones extras para la Generalidad. Claro, esto va a dejar a todo el mundo descontento. Va a dejar a todo el mundo descontento porque, en parte, los catalanes se creen que con este acuerdo de financiación singular van a recibir muchísimo dinero. ¿Por qué no? Porque van a ser 3.700 millones, que, por cierto, no va a ser tantos, volver a esto en un segundo. Y la cuota de solidaridad van a ser 4.000 millones. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Que dentro de 4 años va a haber un nuevo pacto de legislatura con quien sea, con el Partido Popular, con el Partido Nacional del Pirulí Verde o con el Partido Liberal Democrático de la Reconciliación Nacional. Y entonces Junts o Esquerra van a decir, sí, te damos los votos, pero la cuota de solidaridad en vez de 4.000 van a ser 3.800. O simplemente, para que no se note tanto, no la vamos a actualizar con la inflación. Y lo que argumentamos en el libro es que la cuota de solidaridad va a ir reduciéndose hasta que en el 2050 sea cero. Y está diseñada explícitamente para que así ocurra. De hecho, si uno ve el convenio del País Vasco en 1981, no era demencial. Era malo, pero no era demencial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los del PNV, que son muy listos, han dicho, tate, nosotros ponemos la patita en el mar, en 1981 tenemos un cupo de este nivel y como sabemos que vamos a poder negociar durante los próximos 40 años, lo vamos reduciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que tiene Rajoy mayoría absoluta en el Parlamento, paralizamos la negociación. Rajoy ya no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, ahora negociamos. No, 100 millones de aquí, 200 millones allá. ¿Cuál es la ventaja? Que 100 millones hoy, 200 millones mañana, dentro de lo que es el océano de los presupuestos generales del Estado, se esconden muy bien. Y los periodistas, y no es por meterme contigo, no vais a ir a la reunión, a la conferencia de prensa del Consejo de Ministros o al ministro de Hacienda y montar un pollo por 50 millones de euros. Pero son 50 millones de euros hoy y 50 millones de euros mañana y al final del día te has llevado, es la táctica del salami, te has llevado el salami entero. Y entonces lo que va a ocurrir es que la cuota de solidaridad catalana para el año 2060 será cero o prácticamente cero.
Madrid desbancó en 2019 a Cataluña como la primera economía regional. ¿Qué papel ha desempeñado el sistema de financiación y en general la política? Porque los nacionalistas se les llena la boca de Madrid ens roba y cosas. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que distinguir muchas cosas. Porque mira, estos días he estado montando bastante lío por internet para ir calentando el ambiente. Y lo que me he dado cuenta es que muchísimas personas confunden dos cosas distintas. Vamos a ver. Observación número 1. ¿Es verdad que Madrid tiene más actividad económica que la que tendría como consecuencia de que mucha actividad de la Administración General del Estado está en Madrid? Sí. ¿Habría que pensar en maneras de reequilibrar España? Sí, yo soy el primero que quiere reequilibrar España. Así entre nosotros dos y toda nuestra audiencia. A mí me importa más Oviedo que Madrid. ¿Vale? Pero bueno, ¿habría que reequilibrar España? ¿Habría que incentivar a que Oviedo, que Asturias en general se recupere con respecto a Madrid? Sí, yo soy el primero. Pero esto no significa que la Comunidad de Madrid como administración pública esté mejor financiada. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para compensar por esto. Por ejemplo, los nacionalistas catalanes te van a decir siempre, es que los funcionarios del Estado pagan el IRPF en Madrid. Efectivamente. ¿Y sabes qué ocurre? Que el Fondo de Garantía de Servicios Públicos compensa por ese IRPF. ¿Es que los directivos del IBEX pagan el IRPF en Madrid? Efectivamente. Y por eso los 3 fondos autonómicos quitan el IRPF de lo que recibe Madrid. Por eso al final del día Madrid recibe 3.100 euros por persona y Cataluña 3.800. Oye, yo no estoy diciendo que Madrid esté infrafinanciada, estoy diciendo que no está sobrefinanciada. 3.100 es menos que 3.300, 3.400 que es la media. Vale. Ahora volvamos al segundo tema. ¿Por qué Cataluña ha crecido menos que Madrid? Pues por muchos motivos. Pero el principal es que Madrid ha tenido la suerte, al menos desde mi perspectiva, muchos de su audiencia pueden no estar de acuerdo, en tener una política económica mucho más sensata. En Madrid es mucho más fácil abrir un negocio que en Barcelona. Madrid tiene una fiscalidad autonómica, que la decían los madrileños, mucho más sensata que la catalana. Por cierto, cuando Madrid baja el IRPF, ese coste se lo come todo Madrid, ¿eh? El resto de España no paga ni un euro de ese coste extra. Bueno, pues resulta que los distintos presidentes que ha tenido la Comunidad de Madrid han sido mucho más partidarios del crecimiento económico, de la desregulación, de incentivar a las empresas que en Cataluña. Por otra parte, esto no es nada más que el reflejo de la opinión pública. Si uno mira la prensa de Madrid media, la posición pro-mercado, siendo no excesivamente fuerte, es mucho más pro-mercado que la prensa de Barcelona. Tú lees la prensa de Barcelona, es que tú lees la prensa de Barcelona y aquí es el capitalismo es malvado o el capitalismo es hipermalvado. Esos son los 2 tipos de artículos que hay en la prensa catalana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no ha crecido. Y luego Cataluña ha tenido otro problema muy gordo. Y es una cosa que los nacionalistas catalanes no quieren decir en público, pero que Jordi Pujol una vez se le escapó. Exactamente, esa frase la tenía aquí anotada. Efectivamente. Los nacionalistas catalanes piensan que su enemigo número 1 no es Madrid, es Barcelona. Ese es el gran secreto del nacionalismo catalán. Ellos a quien de verdad odian es a Barcelona. Claro. O el área metropolitana de Barcelona. ¿Por qué? Porque es el área metropolitana castellano hablante, es el área metropolitana que no vota nacionalismo y es el área metropolitana que absorbe la actividad económica del resto de Cataluña. Y Jordi Pujol una vez se le escapó que lo que tenían que hacer era reequilibrar Cataluña entre Cataluña o el interior de Cataluña y Barcelona. Y por 40 y tantos años la política económica de la Generalidad ha sido machacar a Barcelona. Y resulta que vivimos en una época donde, para bien o para mal, el motor dinámico de las economías mundiales son las grandes ciudades. Sí, por razones que no entendemos. Que no entendemos del todo y que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema de financiación autonómico en España. Porque han sido 50 años fantásticos. Yo lo veo en Estados Unidos. O sea, los últimos 50 años, bueno, hasta la COVID, luego ha empeorado un poco. Pero lo bien que le ha ido a Nueva York, lo bien que le ha ido a San Francisco, lo bien que le ha ido a Los Ángeles, en comparación con lo que le ha ido a la mitad de Kansas, es una serie de fuerzas dinámicas de la economía mundial. Y claro, si tu fuerza dinámica número 1, que es Barcelona, te dedicas a machacarla,
Claro, y el ejemplo que pones es el aeropuerto del Prat, ¿no? Efectivamente. Entonces, mira, por ejemplo, esta mañana te voy a contar otra cosa que los nacionalistas catalanes te machacan constantemente. La ejecución de obra pública estatal en Cataluña. Bueno, ellos lo que te van a decir todo el rato es que resulta que en Madrid se presupuestan 150 millones de euros para hacer obra pública estatal, o la cifra que sea, y se ejecutan. En Cataluña no se ejecutan. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, tú en Madrid quieres ampliar el Barajas. Allí llegan las excavadoras, tiras, no sé qué, y dice, es que aquí hay 1000 murciélagos que son de la especie protegida, no sé qué. El votante medio de Madrid, y no estoy entrando en valorar si está bien o mal, pero el votante medio de Madrid dice, a los murciélagos, a freír espárragos. ¡Pum! Excavadora. Y tú quieres construir el Prat o ampliar el Prat, y entonces al siguiente día tienes la asociación vecinal de Prat de no sé qué haciéndote una manifestación. Ecologistas en acción no sé qué montándote una demanda judicial. Entonces al final no puedes ejecutar la obra pública. Claro. ¿Y eso qué tiene? O sea, ¿qué culpa tiene todo esto Madrid y qué culpa tiene la Administración Central del Estado? Pues si la Administración Central del Estado quiere completar esa obra, el problema es que haces allí. Tienes a 50 ecologistas encadenados enfrente del árbol, ¿y qué vas a hacer? Y encima la culpa es tuya, no la culpa será de los 50 que están ahí encadenados. Oye, hablando de Madrid, le dedicáis un capítulo a la Comunidad de Madrid, sí, y decís que su éxito se ha vuelto una amenaza para el sistema de financiación. O sea, Madrid crece demasiado, sí, y eso puede ser un problema. Efectivamente. Vamos a ver, esto vuelve un poco lo que decía antes cuando hacía el chiste de que a mí yo quiero más a Oviedo que Madrid. Vamos a ver. Yo pienso, yo estudié en un colegio muy a la antigua, y como siendo un colegio muy a la antigua, todo era Aristóteles. Entonces, claro, la idea principal de la ética de Aristóteles es la virtud está en el centro, la virtud está en el medio, ¿vale? Es una mejor traducción. Tú tienes que tener un país que está equilibrado, un país donde ni a un sitio le va demasiado bien, ni a un sitio le va demasiado mal. Y que a Madrid le vaya tan bien como le está yendo no es bueno. Ni para el resto de España, ni para Madrid en sí mismo, ¿vale? Esto no quiere decir que yo quiera machacar a Madrid. Esto quiere decir una cosa muy distinta, porque yo algunas veces cuando he dicho esto me han acusado de ser antimadrileño. Digo, hombre, no, antimadrileño no soy. Es una cosa diferente. Es decir, mira, Madrid ha tenido muchísimas ventajas de localización. Madrid ha tenido muchísimas ventajas de las fuerzas mundiales de la globalización. Bueno, pues pensemos de una manera en la cual podamos compartir partes de las ventajas con el resto de España. Porque si no, lo que ocurre es que se van a generar envidias y desamores dentro del país que no van a ser buenos ni para uno ni para otro. Y eso es lo que yo creo que tenemos que pensar en fórmulas para equilibrar. Y sobre todo, esto no es anti-Madrid de ninguna manera, ¿vale? Y yo soy el primero que dice, no, si a Madrid le ha ido bien en buena medida por sus propias decisiones correctas. A la vez, también le ha ido bien por cosas que no son de Madrid. Y eso es lo que tenemos que pensar, cómo equilibrarlo y cómo tener a todo el mundo contento. Porque al final del día, mira, tú necesitas que el 70, el 80% de la población esté contento con el sistema. Y si no están contentos vas a tener problemas y no le va bien a nadie. ¿Y cómo habría que arreglar, ya es la última pregunta, sí, cómo habría que arreglar el sistema de financiación que reconocéis que no es perfecto, que se ha quedado anticuado y que necesita una reforma? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, en primer lugar, que sea más transparente. Sí, eso es lo ¿Vale? que... O sea, tenemos que ir, y esto es tanto un aspecto de reforma del sistema como de esfuerzo pedagógico de políticos y de gente como yo que saben un poquito de esto. O sea, no puede ser posible, mira, salimos ahora aquí a la calle y busquemos una persona, no vamos a buscar una persona, pues no sé, que no parezca que sepa mucho del mundo, pero alguien que vaya con traje y corbata o bien vestido, si es una señora que vaya bien vestida, una profesional de Madrid. Y parémosles. Y les digamos, a ver, explíquenme ustedes cómo funciona el sistema de financiación a grandes rasgos. O sea, no, me ha puesto una cena en el restaurante que quieras, que no, a menos que justo sea alguien del Ministerio de Hacienda, no lo sabe. Pero necesitamos, en primer lugar, un sistema más transparente, ¿vale? Y necesitamos un sistema que sea, por un lado, asegure que se pueden suministrar los servicios públicos esenciales por parte de las comunidades autónomas, pero también que genere los incentivos a que las comunidades autónomas sean cuidadosas con su dinero y hagan buena gestión. ¿Y eso cómo puede hacerse en un sistema donde tú gastas y otro recauda? Pues, yo creo que es profundizar en la división del IRPF entre un tramo estatal y un tramo autonómico.
Y que la gente sepa, mira, yo aquí estoy pagando un 20% de IRPF nacional o estatal, estoy pagando en un sitio un 15% de IRPF autonómico y en otro sitio estoy pagando un 25%. Y que quede claro a dónde va el dinero y que sea mucho más transparente. Y yo creo que de esa manera se puede avanzar. A la vez, también quiero ser realista. Mira, cualquier sistema de financiación va a tener sus descontentos. De aquí no vamos a poder tener todo el mundo contento encima de la mesa. Pero la locura del sistema actual, o sea, no puede ser posible que Francisco de la Torre, tío, súper listo, compañero mío de promoción, número 1 de su oposición, y yo, algo he hecho en la vida, tengamos que estar a las 3 de la mañana hablando por WhatsApp, intentando leer la ley porque no la entendemos. Esto no es el sistema más transparente del mundo. Vamos a un sistema más transparente, más sencillo y donde quede claro que lo que yo estoy pagando a la comunidad, voy a cambiar para que sean siempre las mismas, lo que estoy pagando a la comunidad de Cantabria sea la consecuencia de los servicios públicos que tengo en Cantabria. Por supuesto, con las transferencias regionales necesarias para compensar las diferencias de renta. Pero que si yo soy cántabro, sepa que lo que estoy recibiendo es consecuencia de mis impuestos. ¿Y qué hacemos con los sistemas forales, con Navarra y con el País Vasco? Bueno, vamos a ver. Hay la respuesta moderada y la respuesta después de haberme tomado 2 copas. Venga, vamos con la de las 2 copas y luego... La disposición adicional primera de la Constitución dice que se respetan los derechos históricos. Los derechos históricos son los que existían en 1978, que son Álava y Navarra. Con lo cual Vizcaya y Guipúzcoa vuelven al régimen común. Vale. Álava y Navarra se quedan con lo que tenía en 1978, que es el IRPF y sociedades, impuestos especiales e IVA, vuelven al sistema común. ¿Y se acabó? Ya, pero eso no es realista políticamente. Bueno, entonces, algo que sea realista. Vale, eso es cuando... Vale, ahora no me he tomado las 2 copas. Eso es, antes de las 2 copas. Antes de las 2 copas. Bueno, en primer lugar, que el País Vasco y Navarra empiecen a contribuir por la parte que le corresponde del déficit de las pensiones contributivas y cambiar el ajuste del IVA para reflejar la realidad del IVA consumido en el País Vasco y Navarra y no la situación actual. Es decir, a ver, ¿qué nacionalista me puede decir a mí? Bueno, te pueden decir lo que sea porque te dicen cosas impresionantes, que ellos no quieren pagar el déficit contributivo. Bueno, tendrás que pagar la parte que te corresponda. Claro. Ya está, simplemente eso. Te estoy pidiendo una cosa tan sencilla como que pagues la parte que te corresponde de tu déficit contributivo de pensiones. Ya, pero sabes lo que va a pasar, ¿no? Claro. Que se van a hacer los locos y... Ah, no, por supuesto que se van a hacer los locos. No, es peor, porque yo he discutido con muchos de ellos y encima te empiezan a contar cosas, se salen siempre por la tangente. Nunca quieren entrar a la parte principal. Yo también he hablado estos días en Internet de qué puede ocurrir. Hombre, particularmente yo creo que la solución que aquí va a ser es mucho más sencilla. Mira, el País Vasco está en un declive demográfico tremendo, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que de aquí a 10 años se va a poder gobernar en España perfectamente sin el País Vasco. Ya está. Y si no les gusta, que se aguanten. Bueno, pues en fin, así es Jesús. Como ven, políticamente incorrecto hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por Y nada, que te vaya bien en Pensilvania y en todos los sitios donde das clases, claro. Gracias. Sí, porque en Bilbao y en Barcelona no. No creo que te llamen. No creo que te llamen.